Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza esta hora Mirada Financiera, hoy acompañada de Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, Paulina. Aquí vamos con el segundo programa de la temporada 2016. Exactamente, y ahora vamos a dar una mirada y más bien internacional, una mirada más bien de Latinoamérica, de lo que están haciendo bien nuestros vecinos como Argentina y lo que está haciendo mal el gigante de Brasil. La verdad que la situación de Venezuela también es preocupante. Yo diría que también Perú ha tenido, si bien la economía no está tan pujante como estuvo hace algún tiempo atrás, pero igual tiene un crecimiento mayor el de Chile. Sí, y está más estable. Y hay más claridad en lo que va a ocurrir en el futuro. Porque quien salga elegido no va a tratar de hacer cambios refundacionales que han estado tan de moda en nuestro país. O sea, está asegurado cierta trayectoria de las políticas públicas y también el espacio para el sector privado también está asegurado. ¿Por dónde partimos? ¿Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo? Yo partiría con una reflexión primero, Paulina, porque aquí ha habido un gran debate sobre si el decaimiento de la economía chilena tiene que ver con causa interna o causa externa. Y ahí yo puedo ofrecer dos tipos de argumentos. El primero, que tal como lo dice el sector externo, nosotros no podemos hacer nada sobre lo que hacen el resto de los países soberanos. No podemos hacer nada sobre el manejo de la economía china, no podemos hacer nada sobre el manejo de la economía norteamericana, Estados Unidos, no podemos hacer nada sobre las decisiones que tomen los brasileños, no podemos hacer nada sobre las decisiones que tomen los argentinos. Por lo tanto, es un dato. Eso es lo que los economistas aprendemos desde chiquitito, que son variables exógenas, no están dentro de nuestro modelo. Nosotros nos tenemos que concentrar en las variables endógenas. En ese caso, sería cuáles son las políticas que tenemos que hacer internamente para corregir la trayectoria. Y también, y lo dijo el presidente del Banco Central cuando entregó el IPOM, sería realmente un desatino pensar que nuestros problemas se originan simplemente porque el precio del cobre se ha desplomado. Sin duda que afecta, pero no solo eso, y por lo tanto nosotros tenemos que concentrarnos en qué políticas se van a realizar en Chile. Y para que volver a crecer, justamente en estos días le estoy enseñando a mis alumnos teoría del crecimiento, hay dos variables clave. Los países que crecen porque tienen más inversión y porque tienen más productividad. No hay otra receta. Eso lo vaticinó, lo puso por escrito Robert Solow, que fue profesor de nuestro ministro de Hacienda en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y no hay más magia. Por lo tanto, mientras Chile siga con la inversión baja y negativa en algunos casos, ¿no es cierto?, y sigamos con productividad o nula o negativa, no vamos a tener crecimiento. Bueno, hablando de la inversión y hablando del apetito de los inversionistas, vemos, ¿no es cierto?, cómo el nuevo presidente de Argentina, la verdad que lo ha tenido en poco tiempo. Hablaban de los primeros 100 días, pero hablamos de poco tiempo al mando. Ha tenido varias definiciones económicas bien importantes en estos primeros 100 días, ¿no es cierto? Hablamos entre algunas cosas, la salida del cepo cambiario, el control de capitales, el incremento del tipo de cambio, la reducción de los subsidios. Sabíamos que Argentina, muchos servicios básicos estaban subsidiados. También impulsar el acuerdo con la deuda con los holdouts, recordemos. Ellos le llamaban buitres, pero eran los holdouts, y que obviamente que Macri ha estado muy avanzado en lograr acuerdo con ellos, y eso es muy importante porque Argentina vuelve a los mercados internacionales. Y también este plan gradual para reducir la inflación. Claro. Sabemos que la inflación es galopante en Argentina. Todo está concatenado. Yo creo que la primera medida importante que tomó Macri, el famoso cepo cambiario, es terminar con el famoso dólar oficial. En Argentina en este momento hay tipo de cambio flexible. No hubo un tremendo suba, como dicen los argentinos, una suba del peso argentino. Está en 15, 16 en estos momentos, y eso claramente, al extenderse a todos los sectores de la economía, que antes en algunos había un tipo de cambio oficial que estaba como a 9, provoca un incremento de precios. Por lo tanto están interconectados, pero es esencial que en un país el tipo de cambio sea flexible. Ese es el barómetro que mide el grado de desajuste de una economía. Los países que están en problemas
tienden a experimentar los problemas, los países que tienen desajustes fiscales serios, los países que tienen problemas serios de pago internacionales, tienden a tener devaluación importante para ajustar. Por lo tanto, la primera medida que tomó Macri correcta fue soltar el tipo de cambio. Exactamente, todo en forma paulatina, porque por ejemplo las importaciones paulatinamente tienen menos restricciones, ¿no es cierto? Pero obviamente, aunque no se está pasando deliberadamente a un sistema de economía abierta con bajos aranceles, eso tiene que ser algo gradual, pero ya lo hemos visto, por ejemplo, muchas empresas chilenas que tenían sus recursos en Argentina no podían retirar sus dólares. Esa es la segunda medida, que es la apertura de la cuenta capitales. Entonces, porque la apertura de la cuenta capitales tiene dos caras. Una es la cara de la plata que entra, que el gobierno Macri lo ha logrado manejar, negociando con acreedores que le llamaban en el gobierno de la Cristina Kirchner los buitres, los fondos buitres. Entonces, eso lo está manejando, ha tenido una exitosa negociación y ya los inversionistas empiezan a mirar con mucho interés a Argentina. Por eso ese es el lado del capital. Pero el otro lado es darle, lo que estás diciendo tú, Paulina, darle la oportunidad a los inversionistas de sacar el capital del país cuando ellos lo estimen necesario. Si tú tienes a alguien escondido en tu casa, ¿no es cierto?, y lo tienes con la puerta cerrada, se va a arrancar por una ventana igual. Aquí lo importante es... ¿Cómo hacemos atractivo al país para que sigan los recursos dentro del propio país? Dar los incentivos, pero una manera equivocada de mantener los capitales controlados es mantener la puerta con llave. La puerta tiene que estar siempre abierta para que entre el capital y si quiere salir, abierta para que salga. Inmediatamente cuando tú pones restricciones tienes problemas. Y efectivamente está ahí, hay dos cosas que están en las medidas que tú anunciaste. Está el ajuste fiscal. Argentina es un país que vio cómo el déficit se le iba arrancando, sobre todo por los subsidios. Ahí está la reducción de los subsidios. La primera medida tiene que ver con el incremento de las tarifas de la electricidad, pero todavía, por supuesto, falta eliminar los subsidios de otros servicios como el gas, el agua, el transporte, que obviamente que tiene que ponderar también Macri cómo hace las cosas. O sea, no puede tirar toda la carne a la parrilla. No puede. Y por eso que habla en el punto de... está consciente que tanto estas medidas de ajuste, de realismo respecto a las tarifas y a los subsidios, se junta con soltar el tipo de cambio, porque esas dos medidas tienden a hacer subir los precios. Y todos sabemos que la inflación es un impuesto que afecta mucho a los pobres. Afecta mucho más a los pobres que a aquellos que tienen más recursos. Por lo tanto, una inflación descontrolada en sus primeros 100 días puede producir un rechazo social muy importante. Por eso que habla de gradualismo. Exactamente, bajar la inflación en un 5% anual hasta el 2019. Tampoco puede hacer las cosas blanco y negro de una sola vez. Alejandro, a ti te toca estar con muchos inversionistas, hacerles exposiciones. ¿Cómo está el ánimo de Argentina? ¿Hacia Argentina lo están mirando con otros ojos? ¿Ha habido un cambio un poco? Porque antes se miraba con mucha atención a lo que estaba pasando en Brasil, pero ahora Brasil está como quedando fuera debido, ¿no es cierto?, a toda la incertidumbre que se está generando en esa nación. Bueno, yo veo que hay mucho interés en Argentina. De hecho, me ha tocado estar en reuniones, en directorio, donde ha habido cambios de planes desde algunos países que no voy a nombrar por delicadeza, ¿no es cierto? Y no solo Brasil. Entonces, han habido cambios importantes desde invertir en algunos países y llevar esos recursos a Argentina. O sea, Argentina aparece como la nueva niña bonita. Argentina es un país extremadamente rico, con una clase profesional privilegiada, si lo sabremos nosotros, que nos hemos llenado de profesionales argentinos, de que son de muy buen nivel, son muy responsables, son todo lo contrario a la imagen que se trata de dar, que los argentinos son poco serios, todo lo contrario, una clase profesional muy, muy bien formada, ¿no es cierto?, y que se han integrado a Chile de una manera significativa. Nosotros nos hemos llenado de familias argentinas que han llegado a vivir aquí después del desastre que produjo el gobierno de Cristina Fernández. Eso es indudable que ocurrió. Y por lo tanto, claramente hay una base bastante importante para el sector privado para hacer negocio allá, porque van a tener ¿cómo se dice?, una retroalimentación de los negocios que se quieren hacer. Si miramos, ¿no es cierto?, el mapa de América Latina, hacemos un check Argentina, donde ponemos una cruz bien roja y bien importante es en Brasil. La verdad que la economía de Brasil está cada vez
más hacia abajo. Estamos hablando, por ejemplo, tenemos un déficit fiscal equivalente, la verdad que... Casi al 10%. 10% del producto. También tenemos, ¿no es cierto?, tasas de desempleo que ya están llegando al 10%. Estamos viendo una contracción de la economía sobre el 8%. Estamos viendo también una inflación muy importante, una tasa de política monetaria que está muy alta. Muy alta. Para evitar la devaluación del real. Entonces, claro, porque mientras más alta la tasa de interés, se supone que más recursos buscarían entrar a Brasil, aunque no entran mucho. Y con eso... Y eso es preocupante, ¿eh? Si uno mira, por ejemplo, el panorama de América Latina, y cuando los inversionistas hablan de mercados emergentes, y hablan de mercados emergentes en el mismo saco. Y en ese mismo saco también está Brasil y también está Chile. Sí. El problema de Brasil es que ya no está en una crisis económica. Brasil está sumergido en una crisis política, ¿no es cierto?, donde hay elementos de mal manejo económico, donde hay elementos de corrupción a nivel muy extendido desde el gobierno, ¿no es cierto?, y hay elementos de que las instituciones en Brasil están cada vez presionando con más fuerza para que la dirección del gobierno cambie y que el gobierno cambie en sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, ahí de nuevo, ¿no es cierto?, esa línea tan importante que hay entre lo político y lo económico. Así es. Si hay una crisis política, por supuesto que la economía no va a ser un buen desarrollo y un buen crecimiento. Un país, la verdad que una lamentable visión para este 2016 de lo que es Brasil y las proyecciones que tiene para los próximos años. ¿Te acuerdas que cuando llegó el ministro de Hacienda, Levy, que trató de hacer un ajuste muy importante, eso fue el año pasado, no duró mucho, un ajuste importante, no le fue bien. Y eso esa era la línea que tenía que hacer Brasil, algo doloroso, algo que no es popular, y por supuesto que eso habría encausado. Pero lo divertido que ahora lo está haciendo. Que el ajuste ahora lo está haciendo con otro ministro. Exactamente, lo está haciendo el ajuste. Porque no tenía salida, no tenía salida. Fíjate que Brasil, el año 2010, ahí nomás, ¿no es cierto?, tenía un déficit de un 2% del PIB. Ahora, como vemos los números, tiene un déficit del 10%. Por lo tanto, el déficit fiscal se ha quintuplicado en Brasil, se ha quintuplicado, y no hay nadie que le quiera prestar a Brasil con esas condiciones de indisciplina fiscal. Ese es un serio llamado de atención para Chile. No porque nosotros estemos cayendo en lo mismo, nosotros todavía estamos mirando el balance estructural, ¿no es cierto?, que es nuestra principal ancla fiscal, como una posibilidad. Pero el costo de tener indisciplina fiscal es muy alto en términos de la falta de capital y de inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Y en definitiva le pasa el costo al crecimiento del país. Exactamente, estamos hablando, por ejemplo, en 12 meses la inflación sobre el 10%, también estamos viendo, ¿no es cierto?, acumulado en 12 meses la actividad económica registra una contracción de 4,48%. Claro. La verdad que las señales son muy preocupantes de la economía brasileña, y la verdad es que la crisis política que tiene adjunta es muy compleja. Si seguimos mirando un poco el panorama... Lo único que hay que decir también es que eso nos va a afectar a nosotros. O sea, es imposible no pensar que un default de Brasil, que está cerca, ¿no es cierto? Default es que no paga sus deudas, que termina quebrando Brasil. Va a afectar la opinión que tiene los inversionistas globales sobre el continente. Eso tenemos que descontarlo, y por eso que tenemos que estar muy atentos y tratar de marcar la diferencia. Bueno, recordemos también que las distintas agencias de calificación de riesgo ya le han notado, ya lo han puesto como bono basura, le han hecho importante a Brasil. Así es. Yo no sé cómo no, la última, cómo no, la verdad que yo creo que imagino que lo están conteniendo, porque lo que significaría hacerle un downgrade a Brasil afectaría a lo hicieron. Yo sé, lo hicieron, pero obviamente que está dentro de lo que significa América Latina. No tienen la calificación de los bonos griegos, por ejemplo, porque ya estamos hablando de palabras mayores. Pero también es una advertencia para nosotros. A nosotros nos acaban de hacer un downgrade en la principal empresa estatal, que es Codelco. O sea, es muy difícil pensar que una empresa estatal como Codelco, es imposible separarla a Codelco del aval del Estado de Chile. Cuando Codelco emite bonos corporativos, Codelco en el fondo está emitiendo bonos soberanos porque tiene el aval del Estado, ¿ah? Y por lo tanto, si hubo un downgrade sobre Codelco, que es nuestra empresa pública más importante, claramente subraya la posibilidad que haya un downgrade en los bonos soberanos chilenos. Estamos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿te parece hacemos una pausa y luego seguimos con más análisis internacional? Muy bien.
Liderazgo es la capacidad de tomar la iniciativa de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes demostrando nuestra visión. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Visión es anticiparse a los desafíos, es lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con China, Alejandro? Viajemos un poco más porque hicimos una parada en Brasil y Argentina en el segmento pasado, pero ahora vámonos a China. ¿Qué pasa? ¿Hay debilidades fiscales? ¿Hay deuda pública? ¿Qué pasa? Este año China ha estado muy noticioso con Chile, porque en primer lugar ya es una realidad que el ajuste de la trayectoria del Producto Interno Bruto chino va a ser más fuerte de lo que señalan las cifras oficiales. Hemos hablado en otros programas. Yo creo que China en estos momentos se puede acercar a una cifra de crecimiento real entre 5 y 5,5%. Recordemos que hace muy pocos años China creció 14%. O sea, en cifras gruesas es 1/3 del crecimiento que tenía cuando nuestro cobre estaba a $4 la libra. Entonces, yo veo que eso puede producir un efecto adicional en el precio del cobre. Pero China provocó el primer reventón este año cuando el día 4 de enero, ¿no es cierto?, los mercados chinos se vinieron al suelo. Colapsaron. Colapsaron y eso transmitió una idea al resto del mundo que estábamos cerca de una nueva recesión. No por lo de China, en eso hay que ser muy preciso. Los mercados bursátiles chinos no afectan el consumo en China, porque muy pocas las familias que tienen ahorros en títulos de renta variable, nosotros decimos acciones. Son muy pocos, el 6% del total de ciudadanos chinos. Por lo tanto, no se produce un efecto... Y también hay inversiones, en cuanto a inversión extranjera, en cuanto a los títulos de acciones, también es escaso. Pero para el caso de China, lo que quiero decir es que cuando hay una proporción muy importante, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Alemania, como ocurre en nuestro país, cuando hay una proporción muy importante de consumidores, para decirlo bien claro, que tienen parte de sus ingresos o de su riqueza en título de renta variable, cuando vienen los crash, ellos reaccionan con un efecto riqueza negativo, o sea, consumen mucho menos, y eso es lo que los lleva a la economía, a la recesión. Eso ocurrió a fines del 2008, y en el 2009 en el mundo hubo una recesión. Entonces, eso está descartado en China. En China no va a haber ese efecto, pero sí transmite mucho temor la debilidad de su economía, que ha venido con esta tasa de crecimiento sobre todo Europa. Europa es el que tiene el primer impacto, y de ahí el resto del mundo y Estados Unidos. Exactamente, si tomamos por ejemplo las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional con respecto, ¿no es cierto?, al gigante asiático, hablan de que va a crecer un 6,3% en 2016 y un 6% en 2017. Obviamente que ambas cifras son inferiores al crecimiento del 2015, que fue un 6,9%, el nivel más bajo observado en 25 años. Que son cifras oficiales. Exactamente. Yo creo, eso es lo que estamos diciendo. Yo creo que la trayectoria real es más baja. Por eso que yo creo que la estimación que hace el Banco Central de 2.2 dólares la libra de cobre es un poquito alta. Yo creería que estaría más cerca de 2 que del 2,2. Fíjate que ahí hay como muchas dudas. Sabemos que en el ámbito interno de China no es mucha la transparencia que hay. Siempre hay dudas en materia política y en materia económica. Hay dudas sobre las cifras, hay dudas, por ejemplo, sobre qué está pasando con la discrecionalidad en la política cambiaria. O sea, la verdad que... eso es otro gran tema. Ese es otro de los grandes temas que, en el fondo, China quiere ser más competitivo a través de su moneda, pero ahí hay reclamos, ¿no es cierto?, de los mercados internacionales, y eso también ha provocado vaivenes dentro de la economía mundial. Claro, ellos han utilizado parte importante de su reserva para comprar yuanes, para mantener la devaluación del yuan.
porque la devaluación del yuan los ayuda para ser más competitivos, para mantener la energía en la economía, para que la economía siga, pese a que están cambiando a un modelo basado en consumo, en el interim, ¿no es cierto?, en la transición. Le interesa que su moneda esté suficientemente devaluada. Y eso ha llevado a que se han gastado 1/3 de su reserva, que son trillones de dólares. Entonces, esa fue la otra fuente, no solo por la intervención, sino que cuando se devalúa mucho el yuan, las otras monedas se revalúan, entre ellas el dólar. Y uno de los enemigos que tiene Estados Unidos en la parte financiera es que se les revalúa el dólar. Y lo mismo pasa con el euro, el euro con el yuan, etcétera. Entonces, ese es un tema que China lo ha manejado con intervenciones muy fuertes. Pero hay otro tema que tiene que ver con la intervención estatal. China lo que quiere es basar su crecimiento en consumo, y para eso necesita desarrollar 4 sectores que son clave en China. El sector telecomunicaciones, el sector transporte, el sector turismo y el sector financiero. Todos son sectores que tienen que ver con la expansión y el bienestar que le darían a los consumidores chinos. No tanto las exportaciones y también la inversión, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas lo que habíamos hablado? Desde grandes inversiones a nivel inmobiliario. Exacto. Ellos con eso van a privilegiar el consumo. ¿Para qué? Para que la trayectoria de la economía china se base en consumo y no se base en las exportaciones. Pero para eso necesitan que las empresas de esos sectores sean todas empresas eficientes. Y en estos momentos esos sectores que yo he enumerado son empresas estatales. Son empresas estatales. Entonces esto supone que el Partido Comunista y el Politburó chino tiene que empezar a vender empresas públicas en China. Y eso ya son palabras mayores. Esas son palabras mayores porque evidentemente hay chinos que están convencidos que hay que hacer eso. Pero los comunistas, y se parece a lo que pasa en otras partes, muchas veces... Bueno, ¿qué pasó también? Eso fue la liberalización que vimos en Rusia, y vemos también en Rusia... Claro, que provocó grande riqueza, pero el problema es el clientelismo que provoca cuando hay un partido dominante. Es decir, la cantidad de gente que vive de contratos públicos y que no lo quieren soltar el poder porque pierden las pegas. Esa es la realidad. ¿Te suena o no, Paulina? Sí, ¿Te suena? Ya. Me suena. Entonces, ese es el problema, y ese es un gran desafío que tiene China, de dar el gran salto para, de una vez por todas, privatizar esos sectores que son clave para la nueva fase de crecimiento. Fíjate que si nosotros hablamos de las mayores economías del mundo en este primer trimestre, ya terminamos el primer trimestre, muestran una debilidad. Cifras de crecimiento y comercio, por ejemplo, muestran no solo debilidades en China, sino que también en la zona euro, en Japón, también en los países de la OECD, y también el Fondo Monetario Internacional, como hemos dicho, ha encendido alarmas para lo que resta del año. Y ahí un poco nosotros vemos asideros con las recientes declaraciones que hace la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que hace: no vamos a ver un aumento de tasas en cuatro veces durante este año, sino que solo 2. Va a haber una moderación de la política monetaria en Estados Unidos, viendo un poco que el mundo, como dices tú, a lo mejor no va a haber recesión, pero el mundo está débil. Está débil. Está débil. Mira, de los casos que tú nombraste, el que veo mejor es Estados Unidos. Estados Unidos va bien. ¿Para qué estamos con cosas? Estados Unidos se va a recuperar, va a crecer a una tasa del 2,6, 2,7% este año, y ya los principales mercados bursátiles y los índices, el Dow, el Nasdaq y el Standard & Poor's, están reflejando una recuperación impresionante de las caídas que observaron durante el mes de enero y febrero. Yo tenía un fondo donde no solo tenía estos títulos de renta variable e inversionistas que habían recibido mi consejo, pero también estaba compuesto por títulos europeos que se han recuperado bastante, y Japón. Entonces, los que vienen a la cola es Europa. Yo creo que Europa se va a recuperar también, pero mucho más lento que Estados Unidos. Y donde tenemos las dudas, en Japón, a quien yo he promovido mucho, pero estamos en manos de Shinzo Abe. Shinzo Abe, que no ha logrado hacer las reformas estructurales que necesita, exacto, porque no todo se puede hacer con expansión monetaria. Lo hemos hablado muchas veces en este programa, Alejandro. Ha hecho expansión monetaria millonaria en yenes, pero obviamente tiene pendiente, tiene pendiente estímulo monetario. O sea, Japón no... Pero ya lo ha hecho. Lo que no ha hecho son las reformas estructurales. Tampoco, no, esa es la clave. Eso es lo más importante, pero el mercado está apostando a que en las próximas semanas, no sé cuándo, porque si yo estaría dedicado a otras cosas, Japón y el gobierno de Shinzo Abe dé la orden para que el Banco Central tenga un estímulo monetario mucho mayor del que tiene ahora. Ya lo hizo Europa hace pocas semanas atrás y resultó.
¿para qué estamos con cosas? Resultó, y la clave es que ese mayor liquidez que llega a la economía, que pasa a través de los bancos, empiece a llegar a las empresas y a la gente que son clientes de los bancos. Esa es la clave. En Europa ha costado mucho recuperar ese círculo. El círculo que viene. Hay una confianza que ha sido difícil recuperar en Europa. Y hay que destacar también la labor que ha tenido Mario Draghi, lo hemos dicho en este programa. No ha sido fácil para él lidiar con varias economías, con desarrollos productivos distintos, y él ha tenido que con santa paciencia lograr congeniar, ¿no es cierto?, una Alemania muy pujante, que ya no está tan pujante, que ha tenido también algunos problemas, con economías como lo nombrábamos, como Grecia, que son totalmente dispares, que están dentro de un mismo saco, o como Italia. O como Francia, fíjate, porque Francia, pese a ser una economía muy grande, todavía hay muchas dudas que va a poder alcanzar una tasa de crecimiento satisfactoria. Yo veo bien Alemania, ciertamente, veo bien Inglaterra, siempre que no tenga temido salida de la zona europea. Eso está pendiente. En junio va a haber un plebiscito. Exactamente, es Gran Bretaña. Sale. Yo creo que en estos momentos... El Brexit se llama. Brexit. Yo creo que en estos momentos Gran Bretaña va a permanecer en la Unión Europea y que sería muy bueno. Pero es una economía que también tiene muchas posibilidades en caso que no salga, y ciertamente España está yendo mucho mejor de lo que estaba yendo el año pasado. Uy, España con problemas políticos, porque todavía no logra afinar un gobierno, pero obviamente, como decíamos, rescatando la labor económica que hizo España, lo dijimos muchas veces el año pasado en el programa, se ajustó de una manera bien importante el cinturón. España hizo las reformas que había que hacer. Se ajustó tanto que le dieron en la cabeza a Rajoy. Bueno, lo ajustó exactamente, no lo logrado bajar en una forma importante el desempleo, que es el gran problema que tiene España, pero es un país que ha mostrado, ¿no es cierto?, una cierta línea hacia dónde tiene que ir. Y eso está medido por el premio por riesgo sobre el bono alemán, que era 700 puntos básicos cuando empezó Rajoy, y ahora está bajo los 200 puntos básicos. Rajoy dijo: yo voy a ir a 200 puntos básicos sobre el bono alemán, el Bundesbond, y lo logró, pero nadie le pega la palmadita a la espalda, todos lo odian, nadie me quiere, todos me odian. Esa es la canción que canta. Alejandro, nos quedan algunos minutos del programa y me gustaría que con tu olfato, ¿hacia dónde va tu olfato de inversión durante este 2016? Tú decías que Chile. Más bien en el ámbito internacional. Bueno, yo voy a insistir en invertir en países como Estados Unidos, Europa, y también le voy a poner algunas fichitas a Japón. Yo creo que ahí están, y acá invertir en renta fija, porque la UEF sigue siendo muy interesante, y por lo tanto, sobre todo en lo que le llaman el money market. El money market es un mercado de corto plazo, no más de 90 días. Entonces esa es la combinación ideal que yo le recomiendo a los auditores. El money market en Chile, títulos de renta fija en UEF y afuera. Yo jugaría bastante ficha a Estados Unidos, a Europa y a Japón. ¿Tú crees que todavía Estados Unidos tiene espacio para crecer? Porque muchas veces se hablaba que la bolsa estaba topando sitiales históricos. Estoy convencido, porque y además de los estudios que he visto, he conversado con colegas norteamericanos y todos me han dicho lo mismo, todavía hay espacio para crecer. Oye, y la recuperación de Wall Street en semanas fue impresionante. Yo vi fondos que habían perdido el 25% de su valor patrimonial. Eso significa que si un fondo tenía $100 millones, en enero y febrero perdió $25 millones. Miré el mismo fondo hace pocos días atrás y ya estaba en cero. Es decir, había recuperado los $25 millones que había perdido. Estados Unidos es un país que se caracteriza por una economía pujante, por flexibilidad, por progreso. Gane quien gane la elección, siempre, porque ahora ahí está. Va a ganar Hillary Clinton. Eso yo lo tengo descontado ya. Bueno, ahí está todavía, ¿no es cierto? Trump tiene una idea un poco rara y no creo que la gente vaya a votar por él en una mayoría como va a serlo presidente. Vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto?, en este 2016 en Estados Unidos. Exactamente. La primera semana de noviembre. Alejandro, un millón de gracias. Se nos fue como agua el programa. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Cariño a todos y todas. Y sigan ustedes en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.